Llegas a casa después de un día difícil. Descubres que tu perro ha hecho una travesura o simplemente tu paciencia se agota y le gritas. Ves cómo agacha las orejas, evita tu mirada y se aleja lentamente a un rincón. En ese instante, una punzada de culpa te atraviesa el pecho. ¿Me tendrá rencor? ¿Se siente dolido por lo que hice? ¿He roto su confianza para siempre? Hoy, en Conexión Canina, vamos a entrar en la mente emocional de tu perro para descubrir la verdad. Vamos a separar el mito del rencor humano de la realidad de su alma canina. Quédate hasta el final, porque te enseñaré cómo sanar ese vínculo en segundos y por qué su capacidad de perdonar es tu mayor lección de vida. Para entender si un perro se siente dolido o resentido, primero debemos entender cómo procesan el tiempo. Los humanos vivimos rumiando el pasado. Ayer me hiciste esto, así que hoy estoy enfadado. Pero los perros viven en un presente expandido. La ciencia nos dice que los perros no tienen la capacidad cognitiva de planificar una venganza o mantener un resentimiento por ego. Sin embargo, eso no significa que no sientan. Lo que ellos experimentan no es rencor, es inseguridad emocional. No están pensando en lo que les hiciste, sino en por qué su fuente de seguridad, que eres tú, se ha vuelto impredecible. Para entender si tu perro está herido, debemos dejar de usar el diccionario humano y empezar a usar el diccionario canino. Un perro no se ofende porque te olvidaste de su cumpleaños o porque le compraste una cama barata. Su dolor es mucho más primitivo y, por lo tanto, más profundo. Se basa en la ruptura de la previsibilidad. El primer pilar es la inconsistencia de reglas. Imagina vivir en un mundo donde un día está permitido saltar sobre el sofá para recibir caricias y al día siguiente, por ese mismo acto, recibes un grito ensordecedor porque tienes las patas sucias. Para ti el factor es la limpieza. Para él, el factor eres tú. En ese momento, no entiende la regla. Solo entiende que su fuente de amor es inestable. Esa confusión es lo que nosotros interpretamos como estar dolido. Pero para él es una pérdida de suelo bajo sus pies. El segundo pilar es el castigo retardado. Este es el error más común y el que más daña el vínculo. Si llegas a casa y encuentras el salón destruido y castigas a tu perro, él no asocia el castigo con el acto de destruir. Él asocia el castigo con tu llegada. El mensaje que recibe no es hice algo malo, sino mi tutor llega a casa y me agrede sin razón. Aquí es donde nace esa mirada de culpa, que en realidad es puro miedo a tu reacción impredecible. El tercer pilar, y quizás el más triste, es la indiferencia. Como animales de grupo, los perros están biológicamente programados para la conexión. En la naturaleza, ser ignorado por la manada es una sentencia de muerte. Cuando castigas a tu perro ignorándolo durante horas después de una travesura, estás activando sus centros cerebrales del dolor físico. Un estudio de la Universidad de Portsmouth reveló que los perros no sienten vergüenza, pero sí sienten el aislamiento social como una amenaza a su supervivencia. No es que su ego esté herido, es que su instinto de pertenencia está gritando. Por eso, cuando finalmente lo miras, él se deshace en gestos de sumisión. No te está pidiendo perdón por el zapato roto. Te está suplicando que vuelvas a aceptarlo en el grupo. Si los humanos somos los arquitectos del pasado, los perros son los maestros del presente. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre esto? Para que exista el rencor, debe existir una capacidad llamada proyección temporal cognitiva. Los humanos podemos viajar mentalmente al pasado para buscar una herida y usarla para castigar a alguien en el futuro. El cerebro canino, aunque extraordinariamente complejo, funciona de forma distinta.
En el hipocampo de tu perro, las memorias no se guardan como un diario narrativo, sino como un catálogo de emociones asociadas. Si un día le gritas, él no guarda el concepto de «mi dueño es malo». Él guarda la asociación «grito, brigada, peligro». La magia de esto es que, así como pueden asociar un momento de tensión, tienen una plasticidad asombrosa para sobreescribir esa memoria con una de seguridad. Es lo que los científicos llaman resiliencia emocional. Su cerebro está diseñado para la supervivencia, y para un animal social, sobrevivir significa estar bien con su grupo. Por eso, su biología está programada para el perdón rápido. No es una debilidad moral, es una estrategia de vida superior. Cuando sientes que tu perro está dolido o herido, es probable que lo veas bostezar, lamerse el hocico, girar la cabeza o incluso lamerte la mano de forma insistente. Muchos tutores piensan, mira, se siente culpable o está triste por lo que hizo. Nada más lejos de la realidad. Estas son las famosas señales de calma, calming signals, descritas por la experta Turit Rugas. Tu perro no te está pidiendo perdón por el error. Te está pidiendo que te calmes tú. Cuando él bosteza mientras le riñes, no es que esté aburrido o sea insolente. Está intentando bajar sus propios niveles de cortisol y decirte, por favor, baja la intensidad, me asustas y quiero que volvamos a estar bien. Entender esto cambia las reglas del juego. No estás ante un animal que te juzga, sino ante un ser que está intentando desesperadamente restablecer la paz en su hogar. Si alguna vez has sentido que lastimaste los sentimientos de tu perro, es probable que tu instinto humano sea ir corriendo a abrazarlo, besarlo y pedirle perdón con muchas palabras. Sin embargo, para un perro que está en un estado de inseguridad o miedo tras un conflicto, un abrazo invasivo puede sentirse como una presión física adicional. Pedir perdón en idioma perro no se trata de intensidad, sino de espacio y suavidad. La verdadera reparación comienza con tu propia respiración. Los perros son expertos en detectar nuestra tasa cardíaca y nuestros niveles de cortisol a través del olfato y la observación. Si quieres decirle «lo siento», primero vuelve a tu centro. Baja tu energía. Siéntate en el suelo, a su nivel, pero no lo mires fijamente, lo cual puede ser una señal de desafío. Simplemente está ahí. Deja que sea él quien decida cuándo el espacio es seguro para volver. Esta técnica se llama proximidad pasiva. Es decirle, estoy aquí, estoy en calma y mi amor por ti no ha cambiado. Cuando él se acerque y apoye su cabeza en ti, o simplemente exhale un suspiro profundo, el contrato de confianza se habrá firmado de nuevo. A menudo olvidamos que somos el termostato emocional de nuestros perros. Si tú vives en un estado de culpa constante por el pasado, tu perro sentirá esa tensión y se mantendrá en alerta, pensando que algo anda mal en el entorno. La mejor manera de asegurar que tu perro nunca se sienta herido es convertirte en su ancla de corregulación. Esto significa que cuando las cosas se ponen difíciles, ya sea una tormenta, un ruido fuerte o un error que cometiste, tu capacidad de recuperar la calma rápidamente le enseña a él a hacer lo mismo. No somos dueños perfectos, somos compañeros en aprendizaje. Un vínculo inquebrantable no es aquel donde nunca hay conflictos, sino aquel donde el proceso de reparación es constante y amoroso. Tu perro no necesita un tutor que nunca se equivoque. Necesita un tutor que siempre esté dispuesto a volver a la paz. Al final de este viaje por la mente de tu perro, descubrimos algo asombroso. Ellos no solo nos perdonan, sino que no llevan la cuenta de nuestras fallas. Mientras nosotros los humanos a veces cargamos con el peso de los errores pasados,
Ellos nos ofrecen cada mañana una hoja en blanco, un corazón limpio y una mirada llena de esperanza. La resiliencia de un perro no es falta de memoria, es una elección biológica por el amor sobre el miedo. Tu perro no se queda atrapado en el momento en que le gritaste. Él se queda con el momento en que lo acariciaste después. Él no recuerda el día que no pudiste sacarlo a pasear. Recuerda la alegría de cuando finalmente abriste la puerta. Esta es la verdadera conexión canina. Entender que tenemos a nuestro lado a un maestro del perdón que nos enseña, día tras día, que el vínculo es mucho más fuerte que cualquier conflicto pasajero. Su alma no conoce el rencor porque su instinto solo conoce la lealtad. Así que, la próxima vez que veas esa mirada de inseguridad, no te sientas culpable. Siente la responsabilidad de ser su refugio. Baja a su nivel, respira hondo y hazle saber que todo está bien, porque al final del día, para él, tú no eres un humano perfecto. Eres simplemente su mundo entero. Si este video te ha ayudado a entender mejor el corazón de tu mejor amigo, dale un me gusta y compártelo con alguien que necesite liberar esa culpa. Suscríbete a Conexión Canina para seguir explorando juntos este lenguaje de amor silencioso. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿cuál es ese gesto que hace tu perro y que siempre logra sacarte una sonrisa incluso después de un mal día? Los leo a todos. Gracias por estar aquí. Y recuerda, tu paz es su hogar.